Hola, mi nombre es Valentina, te doy la bienvenida a mi canal una vez más. Si sos nuevo en el canal, súper bienvenido a esta hermosa lectura que voy a estar haciendo en el día de hoy. En el día de hoy, sus guías, sus ancestros y maestros, su ángel de la guarda, me acaba de venir ahora, tienen un mensaje bastante importante. Siento que va a ser un mensaje un poco diferente en cada uno en el sentido de temática. Porque cuando me acosté a dormir la siesta hoy, dije cuando me levante voy a grabar. Y cuando me levanté, la idea que me vino cuando estaba viendo qué oráculos, digamos, qué es lo que iba a usar, digamos, para la sesión, me vino la idea de qué es lo que viene ahora en tu vida, digamos, cuál es tu siguiente paso, cuál es el siguiente paso que tenés que dar. Pero no me terminaba como de cerrar la idea, era como que sentía que faltaba algo más. Y yo creo que esa información va a salir en las canalizaciones de las lecturas. Si sos nuevo en mi canal, te cuento que yo hago lecturas con cartas. Son todas lecturas, todas mis lecturas son intuitivas, son 150% intuitivas. Y hago a veces canalizaciones sin cartas o vas a ver que te transmito mensajes que no están en las cartas. O cuando me pongo a canalizar un mensaje y después de repente empiezan a salir las cartas que confirman ese mensaje. Bueno, con mis guías tenemos ahí una forma, es como nuestra forma de comunicarnos, ¿vale? Entonces, nada más avisarte para que sepas cómo trabajo, que puedo hacer canalizaciones con cartas o sin cartas, ¿ok? Pues bien, estas son las tres opciones. Se me ocurrió utilizar estos tres cristales, porque sí son cristales que están tallados con formitas. Este es un cuarzo rosa, ¿vale? Es un cuarzo rosa con forma de nube. Esta es la opción número uno, perdón, que se me olvidó decir. Esta es la opción número dos, que es una hermosa hoja de amatista, ¿sí? Que está divinísima, ¿ok? La verdad que está súper, súper bonita, muy curiosa. Y la opción número tres es un gatito de ágata. Es la forma de un gatito de ágata, ¿vale? Así que la verdad que es súper, súper bonito. También tenía esta otra formita que no sabía si usar el gatito, si usar el pingüino, pero bueno, salió ganador el gatito, lo sentí así como con mucha más conexión. Siento que para algunos esto va a ser una señal, así que bueno, pero también tengo este pingüino también de Ágata, que ahí se nota que tiene como, sí, como los brillitos, digamos, de la cristalización ahí adentro. Súper bonito, súper bonito. Así que bueno, también lo dejé acá porque me encantó. Podés elegir una opción, dos opciones, las tres opciones inclusive si lo sentís, pero recordá primero, como siempre, respirar profundo, centrarte, fíjate cuál es la que te está llamando muy fuerte y luego primero ves esa y si todavía sentís que tenés que ver otra, pues pasás a ver la siguiente, ¿vale? Pero bueno, primero andá por la que más te está llamando, ¿sí? Pero antes de pasar directamente a las lecturas, quiero decir infinitas gracias. Quiero darle las gracias con todo mi amor, de todo corazón. Realmente gracias por estar en mi canal, por sumarse a mi comunidad, por los mensajes maravillosos, pero maravillosos que me dejan todos y cada uno de ustedes. La verdad que me toma bastante tiempo el poder responderles por lo menos un like a todos los comentarios que recibo, pero merecen la pena porque los leo y realmente no tienen ni idea de lo que me llena el corazón, lo que me emociona, lo que me sirve, lo que me entusiasma, los mensajes tan bonitos que me dejan porque veo que realmente lo que hago les sirve, veo que les colabora, que a algunos les colabora un poquito más que a otros, pero bueno, lo importante es que a todos por lo menos una frase, algo sacan de las lecturas. Hay realmente personas que me dejan mensajes súper emotivos de cómo conectan de fuerte con las lecturas, también de que aprecian un montón mi trabajo, mi forma de brindar servicio y nada, simplemente infinitas gracias de todo corazón por estar acá y por la buena onda, ¿vale? Infinitas, infinitas gracias. Así que bueno, eso les quería decir, infinitas gracias y ahora sí, sin más vueltas y sin más rodeos, nos vemos en su lectura. Hola, si has elegido la opción número uno, esta es tu cristal y esta es tu lectura. Siempre les estoy por decir, estas son tus cartas, esta es tu lectura, pero
es el cristal ahora, ¿vale? Vamos a ver cuáles son las cartas que quieren salir para este maravilloso grupo número uno. Qué curioso que abro y la primera carta que sale es la misma de la portada o del revés, digamos, de las cartas. Este es un oráculo de portales, ¿vale? Quiero ver qué es lo que viene en tu vida, qué es lo siguiente que viene, cuál es el siguiente paso que vas a tomar, porque yo siento, wow, transformación. Siento, ya me está viniendo info. Ok, uy, el final y un nuevo comienzo, literal. Ok, ok, sí, mira, el amanecer. Wow, esto viene con muchísima energía. Vamos a pasar alguna cartita, algún cristal para este lado, mejor dicho. Vale, vamos a ordenarlas un poco. Por eso es que a veces yo no barajo las cartas directamente dentro de la lectura para no demorarme haciendo esto mientras, mientras hablo con ustedes. Pero bueno, hay personas que me dicen barajá mientras hablas con nosotros o que se vea cuando estás barajando. Entonces, bueno, para esas personas que me lo dicen, acá está, ¿ok? Pues bien, sentía que con ustedes tenía que utilizar, mira, salió una carta que, a ver si vuelve a salir, la acabo de ver. Sentía que tenía que utilizar estas cartas con ustedes porque siento que todo el grupo número uno, ni bien elegí la nube, sabía que eran semillas estelares, lo sabía. Fue como súper fuerte la conexión. Mira, se me está poniendo la piel de gallina. Así que bueno, vamos a ver qué es lo que te quieren decir. Sí, la confirmación. Ok, porque sentía que tenía que sacarla de arriba y lo que acabo de decir fue, bueno, esta es la respuesta, la confirmación, son todas semillas estelares. Así que ahí está la confirmación de la información. Pues bien, vamos a ver qué es lo que les dicen con esto, pero sí, están definitivamente entrando, dándole fin a una etapa de su vida. Yo creo que todas las personas que se van a encontrar esta lectura es porque están teniendo su primer proceso del despertar espiritual y se están encontrando no desde hace demasiado con la terminología de semillas estelares o con la terminología de despertar espiritual. Puede ser que sea hace un año, menos de un año, meses inclusive, pero sí, se están encontrando hace no excesivamente demasiado tiempo con toda esta información, es decir, que están teniendo como el comienzo del camino, para que me entiendan. Con lo cual, sí, están entrando en una etapa de transformación total, porque ya saben que, y si no lo saben, porque a lo mejor estás recién buscando información sobre esto y justo te encontraste esta lectura, entonces te explico un poquito. La primera etapa del despertar espiritual es la etapa de el llamado, es empezarte a encontrar con un montón de información allá afuera, como por ejemplo la terminología de semillas estelares, trabajadores de la luz, como por ejemplo, bueno, todo lo que es, digamos, el proceso del camino del héroe, que es el despertar espiritual o el despertar de conciencia. Entonces, claro, hay como mucha información afuera, te estarás encontrando con un montón de prácticas psíquicas, de desarrollo psíquico, de señales, de sueños, de información que te están canalizando o que te llegan números repetidos, símbolos, ¿qué más puede ser? De todo, libros, personas, situaciones, circunstancias que se van desarrollando en tu vida y que al principio te quedas como, ¿qué onda tantas casualidades? Pero las casualidades no existen, lo que existen son las causalidades. Y es porque te están llamando, ¿ok? Te están llamando a un periodo de transformación. Ese periodo de transformación no es un mes, y si ya venís desde hace un tiempo, ya sabes que esto da para largo. De hecho, toda la vida nos pasamos, digamos, desarrollando y trabajando diferentes etapas del despertar, ¿no? Con esto quiero decir lo siguiente. Hay lo que es el camino del héroe. El primer camino del héroe es como el más fuerte, ¿no? Como el primer despertar es el más fuerte porque es cuando nosotros recién nos encontramos con este tipo de información allá afuera. Pero después a lo largo de la vida, no sé, a los
10 años, por ejemplo, tenemos otro pequeño despertar que es como, son como más suaves, ¿no? Porque son como procesos, digamos, de transformación, pero como ya sabemos en lo que estamos y ya sabemos de qué va el tema, ya es como mucho más suavecito, ¿vale? En cambio, el primero es como todo junto y suele ser mucho. Pero bueno, ustedes están en la primera etapa, ¿ok? Ustedes están en la primera etapa y algunos están como de la primera etapa pasando a la segunda, que es la noche oscura del alma, y por eso seguramente es que me ha salido estas dos cartas, ¿ok? Que tiene todo el sentido del mundo. Así que, bueno, se trata de eso. Ustedes son semillas estelares, todas ustedes, como les salió acá en la confirmación automática que me hicieron cuando dejé el oráculo acá al costado. Em, y también están en la primera etapa pasando a la segunda etapa del despertar espiritual, ¿ok? Con lo cual, le han dado fin a una creencia, si ustedes venían creyendo que eran determinada cosa venían, digamos, como en una etapa en la cual estaban asociándose a más a lo mejor a su cuerpo o a la personalidad de su ego, y ahora empiezan un camino en el cual empiezan a encontrar un montón de información que a lo mejor esto que yo les estoy diciendo ahora es como, le suena un poco como a chino básico y dentro de un par de meses o dentro de un par de años igual esto lo súper entienden, y ya es como que dicen que esto se refería a Valentina cuando me decía que estaba como súper, digamos, asociada a lo que es esa antigua personalidad, ¿no? Esa antigua identidad, ahí está, no personalidad, identidad, ahí me ayudaron a definirlo. Y eso, esa etapa va a morir, ¿vale? Ellos tienen que saber que eso va a morir un montón de creencias que tenían, un montón de formas de pensamiento, un montón de concepciones o de preconcepciones que tenían sobre la vida y que creían que lo tenían súper claro y de repente ya no, de repente se van a encontrar con todo un mundo ahí afuera, ¿vale? Un nuevo amanecer, con todo un mundo con muchísima más información, ¿vale? Es entrar literalmente en una nueva etapa de su vida, dejando atrás una versión de antigua que ya no sirve, una identidad antigua o una identificación con esa identidad antigua que ya no sirve, ¿vale? Pero claro, para poder llegar a ese amanecer hay que soltar cosas. Hay que soltar cosas del pasado, ¿vale? Hay que soltar, digamos, como les dicen acá, ataduras que pueden ser heridas de la infancia, traumas de la infancia o de la adolescencia o inclusive de la primera adultez, que en primera adultez me refiero, por ahí decirlo, más o menos a partir de los 18, 20 y tantos años para algunos que han tenido como situaciones traumáticas muy reveladoras y que es como que ahora van a empezar a poner como en su sitio y a ordenarlas y a entenderlas, ¿ok? Y liberar también, liberarse, digamos, de personas, de situaciones, pero sobre todo yo creo que son de cosas que ustedes creían que las tenían súper claras y de repente se rompe, ¿ok? Pero está buenísimo eso, está buenísimo. Por eso es muy importante que sean muy flexibles con el proceso, que no tengan un pensamiento rígido de esto es así, 2 más 2 son 4, porque en las matemáticas funciona de esa manera, pero en lo que tiene que ver con la espiritualidad, las cosas no son rígidas, son flexibles y van madurando mucho a lo largo del tiempo, ¿ok? Entonces, date tiempo de entender, tenés que pasar ahora por un periodo de... Me está viniendo un montón de info, por eso hablo rápido. Tienen que pasar primero por un periodo de introspección, les diría yo, en el cual, de aislamiento e introspección, me viene ahora, en el cual tienen que conectarse, sí, con todos esos traumas, patrones de pensamiento limitantes, herencias, digamos, de creencias limitantes, eh, cosas que les atan, digamos, a su clan familiar, es lo que estoy sintiendo con esta imagen. Siento que forma parte, digamos, de su pasado y siento que me está viniendo ahora
¿cómo se le llaman? Cuando uno, lealtades familiares, ¿ok? Muchos de ustedes tienen lealtades familiares y no lo saben y se están empezando, digamos, como a dar cuenta o a dar cuenta un poco más y ahora sí es como que van a lograr, luego, digamos, de un proceso de entendimiento, de un proceso de integración, de un proceso de pruebas, porque siempre tenemos pruebas y siempre sucede, digamos, de la misma manera, van a por fin avanzar y soltar, ok, esto. Pero tienen que darse tiempo porque como les digo es un proceso, no es algo que se va a dar de la noche a la mañana, no, ojalá fuera así, pero en algunos casos puede ser años, puede ser meses, puede ser semanas, entonces no piensen como que, ay, en una semana no se dio y no se va a dar, no, entiendan que estos son procesos, ¿vale? Son etapas. También depende de, ahora me viene, también depende de cuánto comprometidos estén ustedes con ese proceso, cuánto tiempo de compromiso, cuánta energía le pongan, digamos, a ese proceso, ¿no? Porque hay personas que es como que lo sueltan y dejan que se dé más de forma paulatina, inconsciente, consciente, digamos, ahí como poquito a poco, y hay gente que se mete como de lleno, que es como muy estructurada de, ok, tengo esto, me siento, lo analizo, viene de acá esto, lo otro. Es como que son más, por ahí más meticulosos o más comprometidos con el proceso, no sé cómo decirlo, pero sí a lo mejor como más, sí, como más directos de ir, ok, esto me pongo y lo hago y ya me lo quito de encima, ¿no? Y en cambio hay otras personas que por ahí necesitan más tiempo, también depende de qué sean esas heridas, porque por ahí las mismas heridas que tienen uno no son las mismas del otro y no tienen como el mismo grado de profundidad. Hay personas que van a estar como saliendo a la luz, me viene ahora muchos secretos, muchas revelaciones, cosas que ni entendían, cosas que están como poniendo piezas en su lugar. Yo siento que es como, ustedes tienen que darse cuenta que es como que están armando un rompecabezas de, no sé, no sé cuántas miles de piezas, ¿no? Entonces es muy paulatino, es ir encontrando cada pieza, analizarla y ver de dónde puede ser, y ir armando como, como montoncitos, esto es del otro, no sé. Es una forma, una idea que me vino ahora, ¿vale? No sé por qué últimamente me vienen todas como las ideas con relación a puzzles, a rompecabezas, a puzzles. No sé por qué, será alguna señal o algo. Eh, pero... mm, pero bueno, eso, les digo que es un proceso, ¿ok? Y que tienen que darse tiempo, ¿sí? Tienen que darse tiempo, ponerle amor, ponerle compromiso, ¿vale? Pero esto se va a dar. También les dicen que se conecten con ustedes, ¿vale? De manera interna, con su templo interior, ¿vale? Les dicen sintoniza con el portal de su corazón, también para que vean ustedes a dónde, digamos, sienten que tienen que ir en esta nueva etapa. Que sea también decisión de ustedes esta nueva etapa a dónde tienen que ir, porque es cierto que tienen que dejar esto atrás, esto que están estas dos cartas, ¿no? Patrones, traumas, heridas, lealtades familiares. Yo siento que también tienen que dejar atrás, muchas personas tienen que dejar atrás literalmente familia, ¿vale? Que no se me malinterprete, con esto no hablo en una manera drástica, pero sí a lo mejor darle menos, poner más límites saludables con su familia, ¿vale? Aprender a decir, no, primero estoy yo, necesito más tiempo para mí, porque todos, digamos, es importante que ustedes recuperen, digamos, el poder, digamos, sobre el papel que ustedes vienen a ejercer, ¿no? Y que le hagan caso a ese llamado, ese propósito que están sintiendo, ¿ok? Muchos de ustedes sienten que tienen que hacer algo y no saben bien qué es ese algo y necesitan que tengan paciencia, sus guías les piden paciencia,
porque eso se va a ir dando de manera paulatina a medida que vayan sanando, es como que van a ir apareciendo como pistas, ¿vale? Vayan guiándose haciendo, digamos, el pasito a paso de lo que les va llamando, pero no quieran tener todo el puzzle armado ya, porque no lo van a poder hacer. Están recién comenzando en el proceso, están recién empezando en este proceso. Entonces, que no quieran, digamos, que su ego los domine y quieran, digamos, tener respuestas que todavía no les, y perdón la expresión, pero es como me vino, que no les corresponde tener en este momento de su vida. ¿Ok? Me ha venido, digamos, esa expresión, así que bueno, por algo será, a alguno les llamará más la atención que a otro, ¿no? Como un toque ahí, digamos, de atención por parte de sus guías de, hey, frená, porque no tenés que tener el control. El control viene del ego, ¿ok? Entonces no quieras apurar las cosas. Las cosas se tienen que dar en un tiempo correcto, ¿ok? En su tiempo correcto. Bien. Acá te dicen que es el propio Dios quien te guía. Y con esta carta, ¿sabes lo que te quieren decir? Que sos vos mismo también quien te guía, porque todos somos uno, la divinidad es uno, la divinidad es el todo, ¿no? Siempre les digo. Y al fin de cuentas, el proceso del despertar espiritual, cuando uno lo termina de integrar, es terminar de integrar esa idea de que todos somos uno, ¿no? Pero bueno, para eso se requiere un proceso muy largo, no es de la noche a la mañana. Eh, y sos vos, digamos, también quien es la propia divinidad, digamos, en su completitud, por así decirlo, quien te guía. Pero también, digamos, me viene ahora tu yo superior, que contactes con tu yo superior, ¿vale? Con versiones tuyas más adelantadas, que tienen más información integrada, o tu yo superior, que es como que tiene integrada toda la información, como el puzzle completo, ahí está, para que vos te des cuenta, ¿no? Sí, tu yo superior tiene el puzzle completo, entonces ya te puede guiar por dónde ir, ¿vale? Con cada pieza. Con esta carta lo que te dicen es la rosa que se abre siempre un poco más. Se ha abierto y no es algo que te suceda a ti, sino claro, no es algo que te suceda a ti, sino que ocurre para ti, ¿vale? Este proceso de transformación, este proceso de sanación, no lo sientas como un castigo, como algo que te pasa a vos. ¿Por qué me pasa esto? ¿Por qué me siento así? Eso es ponerse desde el lado del victimismo, ¿vale? Y no te va a aportar nada. Te va a aportar, digamos, seguir como dándole energía al problema. Entonces más vale empezar a enfocar, digamos, estos dolores, estas dolencias, estos heridas de la infancia, enfocarlos desde el lado de ¿qué me está enseñando esto? ¿Qué me está queriendo decir este problema que tengo, esta herida, este patrón? ¿Qué me están queriendo enseñar? ¿De dónde viene? ¿No? Hacer ese trabajo de sombra, ¿vale? De ir como poquito a poquito escarbando para encontrar la raíz del árbol, para encontrar el núcleo del problema, digamos, ¿no? Pero eso requiere de compromiso, de dedicación, ¿ok? Vamos a ver cuáles son las cartas que te quieren salir de este otro oráculo que es de semillas estelares. No son muchas las cartas que quieren salir de este oráculo. No son muchas. Me está llamando otro oráculo. Déjame que vea. A ver. Ok. Claro. Tocar fondo. Ríndete a la alquimia de la vida. Si ustedes están en la primera etapa, ya pasando a la segunda etapa, que es la etapa de... Ahí volaron. Es la etapa de... ujú, están recordando, ¿ves? Que es pasar a la etapa de la noche oscura del alma. Bien, sí, sí, definitivo, definitivo que sí. Ay, me encantan las peonias. Me encantan a mí las plantas. Soy una mamá plantil. Mamá plantil orgullosa. Orgullosa, ahí está. Soy una mamá plantil orgullosa.
Para los que no sepan lo que son las mamás plantiles, es una forma, digamos, graciosa de decir a las personas que tenemos muchas plantas, que nos encantan las plantas. Bien, lo que te dicen con esta carta es lo que te estaba diciendo. Ustedes ahora en este momento están recordando. Están empezando poquito a poco el camino de recordar para qué vinieron, cuál es, digamos, su plan, cuál es su, digamos, este propósito, las heridas que tienen que resolver, cuál es el propósito que vinieron a encarnar o el lugar que vinieron a encarnar dentro de su núcleo familiar. Vienen a, digamos, a entender el porqué y el para qué de cada cosa, pero eso no va a ser de la noche a la mañana. Y perdón que les insista, pero es que es la verdad. Entonces, yo lo que quiero es que esto se lo tomen con tranquilidad y que digan, ok, Valentina me dijo que tengo que estar tranquila, porque esto de la noche a la mañana no se va a dar, entonces voy a ir fluyendo, me voy a ir guiando por mi intuición, voy a ir viendo qué es lo que va saliendo, qué información va llegando, no estar todo el tiempo queriendo como ver un video, ver otro video, ver acá, ver allá, ver allá, ver allá, porque te vas a saturar de información y eso lo único que va a hacer es darte más ansiedad. Y eso, las personas que se la pasan todo el tiempo, mira cómo quedó al descubierto el número 33, la etapa de maestría y el número también un poco de sanación, que es el 333. Así que, mira, quedó ahí al descubierto por algo. Eh, las personas que se pasan todo el tiempo buscando información afuera es porque están creyendo que el poder está afuera y el poder está adentro. ¿Ok? Entonces, volvé a vos, a tu templo interior, ¿vale? Volvé a vos porque ahí es donde están las respuestas. Y si en este momento no tenés todas las respuestas, tenés más preguntas que respuestas, también está bien. Tenés que entender que también está bien. Esto no es una carrera, no es una competición, no es como muchos dicen que esto es una carrera o que está al lado de los buenos y al lado de los malos y no sé qué y no sé cuánto. Eso es vivirlo muy desde el lado del ego, muy desde el lado de... O sea, es generar, digamos, un estado de pánico, un estado de miedo que no sirve, que no colabora, que no le aporta a nadie. Eh, es crear un estado de incertidumbre. No aporta. Vos viví todo este proceso con amor y con tranquilidad, ¿ok? Lo que te dé miedo no es por ahí. Bien, vos andá por donde sientas paz, andá por donde te sea calmo, tranquilo. Tus guías siempre te van a querer llevar por el camino de la tranquilidad, siempre. Aunque hacer este trabajo de sombras te genere incertidumbre, nunca te van a poner, digamos, en una situación en la cual no puedas resolver. Hay veces que este proceso de sanación de la noche oscura del alma sí son muy dramáticos, pero a veces son muy dramáticos porque nosotros lo hacemos muy dramático también, ¿vale? Porque se está rompiendo una vieja versión que se resiste a irse, que se resiste a ser descubierta, ¿ok? Que es el ego justamente, que es el que patalea. Entonces, por eso es que muchas veces la noche oscura del alma, o la mayoría de las veces, son como dramáticas, muy hiperdolorosas y demás. Pero está en vos, digamos, el darle ese poder al drama, o, y te lo digo por experiencia propia, o ir un poco más allá y tratar de entender las cosas, digamos, desde un ángulo más de mayor conciencia, ¿vale? Espero que esto que les digo les sirva, ¿vale? Entonces, están empezando este proceso, están empezando a entrar en la noche oscura del alma. Es normal que tengan más preguntas que respuestas, es totalmente normal, ¿ok? Pero no lo quieran apurar. Muchos de ustedes van a estar recordando, van a estar teniendo por la noche recuerdos. Es súper normal cuando uno empieza el proceso del despertar espiritual tener muchos recuerdos de vidas pasadas o recibir información, porque estos guías que están dejándote como las miguitas de pan para que lo sigas, ¿viste? Y para que sigas curioseando y para que sigas como, hey, me pasó esto, y apuntás, ¿no? Y te pones a reflexionar y te pones, digamos, ¿y será que esto? ¿Y será que lo otro? ¿No? Entonces es normal que te pase eso y está buenísimo apuntar todo lo que sueñes, lo que veas, la información que escuches y trata, digamos, de
entenderlo, digamos, que es como un puzzle, ¿vale? Es como un puzzle, es como vivilo como un juego, vivilo con entusiasmo, con diversión, ¿sí? Esa es como me parece a mí como la manera más sana desde mi experiencia, vivirlo. Te dicen la escuela terrenal, las lecciones de vida, maduración del alma, estudio, aprendizaje superior. Claro, sos una semilla estelar que vino a tener, digamos, una experiencia en el plano terrenal. Hay una carta de este oráculo que ahora no salió, pero que es muy linda, que dice, ay, ¿cómo es? No me acuerdo literal, pero alguno de ustedes ya igual la conocerá, que, que dice en un cuerpo que estás, digamos, en el planeta Tierra aprendiendo a ser humano. Ay, no me acuerdo cómo es el nombre, pero está espectacular, la verdad. Y es un poco eso lo que te quieren decir, ¿sí? El último mensaje que quería salir es un mensaje de este oráculo del arcángel Gabriel, que en realidad pensé que iba a salir para otro grupo, pero por algo quiere salir. A ver qué es lo que te quieren decir. Ok. Ahí está un poco lo que yo te estaba diciendo recién. Que te guíes, digamos, por lo que te da paz, ¿sí? Escuche la voz del amor. No deje que el miedo le distraiga de su misión divina. ¿Ok? No dejes que lo que algunos piensan o dicen que hay que estar corriendo, esto es que hay una guerra entre el mal y el bien. No, el mal es tan necesario como el bien, ¿vale? De hecho, nosotros venimos acá a integrar las polaridades. No hay ninguna guerra, hay que hacer una integración de la dualidad, ¿bien? Así que si te quieren hacer creer eso, cuestionalo y fíjate qué es lo que están reflejando esas personas de su lado no sanado, ¿vale? De su lado no integrado. Bien, fíjate, te dicen sensibilidad. Su sensibilidad es una fuente de inspiración para la creatividad. Bien, acá ya me están dando pistas. Abre el corazón al amor. Cuando más abre el corazón y más amor pone en sus creaciones, más palpable es la energía. Ustedes vienen a compartir arte, alguna forma de arte. Escritura, pintura, en redes sociales, creando, no sé, por ejemplo, amuletos, me acaba de venir ahora, o creando como, sí, objetos, me viene ahora como, hay estos que se hacen con barro, con arcilla, bueno, no me sale ahora el nombre, pero muchos de ustedes vienen a trabajar con cristales, ¿vale? Me acaba de venir esa información, ¿sí? Te piden que seas auténtico. Bien, te dicen, acepte que es auténtico yo, que Dios ha creado perfecto, posee la fuerza y el conocimiento que requiere para esta situación. ¿Ok? Recordá siempre ser tu líder. No sigas a los demás. Siempre sé tu líder. Una cosa es caminar junto con los demás. ¿Ok? Es encontrar tu tribu y caminar junto con los demás. Y otra cosa muy diferente es seguir a los demás. ¿Vale? Vos sos tu propio líder. Con esta última carta te hablan de prosperidad. Sus acciones entrañan la abundancia, ¿vale? Vas a estar atrayendo muchísima abundancia a medida. ¡Wow! Mira lo que te salió en la base. Puedes llegar a los demás por medio de video, el audio, el papel y otras posibilidades online. Es decir, que sí, vos venís a hacer trabajo como comunicador. Bien, como artista, digamos, poner creatividad, pero es algo que lo vas a comunicar, ¿ok? Que lo vas a compartir. A cada uno de ustedes les va a resonar como diferente. Puede ser algunos haciendo música, otro puede ser haciendo velas, otro puede ser de diferente forma, ¿vale? Otros puede ser trabajando con Feng Shui, otro puede ser trabajando con plantas, otro, etcétera, etcétera, etcétera. Puedo dar millones de ejemplos, ¿vale? Recuerden, y si no lo sabes, hay un video, hay dos videos buenísimos en mi canal que están re poco vistos, pero para mí tienen información importantísima, así que te los recomiendo para verlos, que son el video de las semillas estelares y el video de los trabajadores de la luz, para que aprendas las diferencias de cada uno de ellos, porque no todas las semillas estelares son trabajadores de la luz,
¿vale? Y no todos los trabajadores de la luz son semillas estelares. Así que es para que lo veas y para que veas que está, que me parece que ese te va a brindar, digamos, información útil, por lo menos para quien sienta, digamos, ese llamado, ¿ok? Así que bueno, estos son los mensajes para vos el día de hoy. Espero que te haya gustado, espero por sobre todo y ante todo que te haya servido, ¿sí? Te mando un beso y un abrazo gigante, gigante, gigante. Espero que estés súper bien y nada, eso, que estés súper bien y me encanta tenerte en mi comunidad. Hasta la próxima. Hola, si has elegido la opción número 2, este es tu cristal y esta es tu lectura, ¿ok? Vamos a ver qué es lo que quieren decirte tus guías en el día de hoy con este oráculo, ¿vale? Este es un oráculo de portales, ¿sí? Tengo que conseguirme otro oráculo de portales. No tengo muchos, tengo este solo y necesito otro, así que voy a tener que ponerme manos a la obra, comprar otro de portales. Bien, vamos a ver qué es lo que viene para vos en esta nueva etapa. ¿Qué es lo que viene para vos? Pero también qué es lo que, en qué etapa, digamos, estás entrando. Es un poco raro el enfoque, pero bueno, yo le hago caso a mis guías a ver qué es lo que ellos quieren transmitir. Bien, porque fue como un poco curioso. Creo que es como un poco como un mix esta lectura. Así que bueno, yo confío y les transmito el mensaje que ellos necesitan compartir, ¿vale? Vamos a ver, este y este. Ok, curioso. Para poder ascender, lo primero que tenés que hacer en esta nueva etapa de tu vida es una etapa de reclusión, ¿vale? De estar solo, aislado. Y es como que para poder ascender, primero tenés que descender, ¿vale? Primero tenés que ir al lugar, siento yo, como más profundo tuyo, ¿vale? Para poder avanzar. Tiene toda, digamos, todo el sentido del mundo, porque siempre, digamos, todas las etapas para poder avanzar, para poder avanzar, ¿sí? Hay que sanar primero. ¿Y cómo se sana? Yendo, digamos, a las aguas oscuras o a la profundidad, que es, digamos, donde está todo ese inconsciente, toda esa información que quiere salir a la luz. Así que es muy curioso. Pero bueno, vamos a ver qué más te quieren decir con relación a esto. Yo creo que viene una etapa de introspección para conocerte más a vos mismo. No sé si tiene que ver tanto con la sanación como tal, porque la verdad que no me viene tantísimo, digamos, tan fuerte por ese lado, sino más bien de conocer un poco más qué es cuál es el siguiente paso, qué es lo que sentís que tenés que hacer en este siguiente paso, ¿ok? Vamos a ver qué es lo que me dicen, porque está bastante curioso este mensaje, ¿ok? Ha querido salir este oráculo que no sé por qué no lo uso tanto, porque está buenísimo, pero bueno, el día de hoy quiso volver a salir a la luz con vos. Vamos a ver qué es lo que te quiere decir. Ok, no, este sí. ¿Qué más? ¿Qué más? Esta quiere salir. Ok. Última, por fin. Ya. Gracias. A ver, primera. Algunas personas me estuvieron pidiendo que baraje y que ponga las cartas, digamos, que lo haga delante de ustedes para poder verlo. Así que hago caso a sus pedidos para que vean. Em, Vamos a ver qué es lo que les quieren decir. A veces para no demorarme en esto de ponerme a arreglar las cartitas, no lo hago delante de ustedes, pero es simplemente como para ahorrarles el tiempo, digamos, de verme arreglando las cartas. Pero bueno, si a ustedes les gusta, yo lo hago aquí, sin problema. ¿Vale? Qué bonita esta carta. Vamos a ver lo que dicen. Te sale la guardiana y te sale la doncella del escudo, ok. Automáticamente eso me habla de protección, que de hecho creo que había salido
otra carta con relación a esto, si no me equivoco. Habla, desbloquea tu magia interior. ¿Ves? Claro, eso que yo les decía con esta carta de trabajo de introspección, que era más como para conocerse a ustedes mismos, creo que tiene que ver con esto, ¿vale? Me resuena muchísimo. Mira, tómate un tiempo para ver tu reflejo. Mantente firme, disfruta del crecimiento y cosecha tu recompensa. Supera los patrones ancestrales. Y qué loco que justo puse esta abajo de esta, que es la de las aguas profundas, ¿vale? Haz planes y céntrate. Muy bien. Sí, tal cual. Esto está confirmando, digamos, lo que les estaba diciendo. La idea que tenía yo, digamos, lo que me había venido es información de que este momento de reclusión, de aislarte, es para poder, digamos, como conocer más, digamos, tus dones, tu poder, tus habilidades, poder, digamos, practicar, ejercitar más antes como de salir al mundo con todo eso y de poder plasmarlo en el mundo, primero tenés que ir hacia adentro. Primero necesitas hacer un periodo de investigación hacia adentro, ¿vale? De cómo querés, primero de cuáles son realmente tus dones, cuán claro tenés cómo utilizarlos, qué heridas te faltan sanar, qué proceso tenés que hacer para eso, ¿vale? Porque en cada persona es totalmente diferente. También cómo generar un plan, ¿sí? Para poder plasmarlo en el mundo, porque no es solamente decir, ok, voy a dedicarme a lo que me gusta, vale, pero ¿qué estructura tenés para eso? ¿Cómo lo vas a hacer? Porque eso requiere de tanto de energía femenina de creación, de, ok, de crear, 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 pero necesita también la energía masculina de estructura para llevar a cabo eso, porque digamos, si tenés muchas ideas, pero no tenés estructura, lo único que tenés es caos, ¿ok? La energía femenina cuando no tiene energía masculina que la compense, se traduce en caos, en desorden, en desorganización. Entonces, para poder hacer lo que vos querés hacer, necesitas una estructura, necesitas tener como las bases, ¿ok? Apuntar, y para eso necesitas este periodo de soledad, de realmente decir, ok, quiero hacer esto, pero no es salir a hacerlo y ya, sino realmente tener un compromiso con eso que vos querés hacer, pero el primer compromiso es con vos, ¿ok? El primer compromiso tiene que ser con vos adentro, ¿bien? De ver qué es lo que vas a compartir, qué es lo que necesita el otro, porque no es solamente decir, ay, yo salgo y comparto esto, y que la gente vea, eso depende del ángulo, pero si vos lo que vas a brindar es un servicio, como yo, lo que vos necesitas es ver qué la gente necesita, ¿ok? Porque vos tenés que brindarle la solución que ellos necesitan, ¿ok? Como por ejemplo yo te brindo esta claridad de esto es lo que viene para vos ahora, de que digamos sepas cuáles son los pasos que tenés que dar, cuáles son los consejos, ¿no? Y vos tenés que hacer lo mismo, tenés que analizar qué necesita el otro, ¿ok? ¿Qué le puedo yo brindar al otro? Y si se trata, digamos, de simplemente exponer tu arte, vale, ya es otro enfoque diferente, ¿ok? Bien, también se trata, digamos, de mantenerte firme en tu originalidad, en tu energía, en no copiar a los demás. Siento mucho esa energía de mantenerte, siento que la montaña es como mantenerte, ok, este es mi lugar, esto es lo que yo quiero hacer. No me importa si los demás aprueban mi propósito, si me acompañan, si no me acompañan, yo sé lo que yo quiero, ¿ok? Pero para poder tener, digamos, esa estructura y para poder ir hacia ese plan y poder lograr esa meta, primero tenés que ir hacia adentro, ¿vale? Y estudiarte, ¿vale? Cuáles son los patrones ancestrales que están repitiendo, cuáles son esas heridas no sanadas, cuáles son los patrones limitantes de creencias de abundancia, o sea, por ejemplo, limitantes en cuanto a la abundancia, en cuanto al dinero, en cuanto al amor, en cuanto al amor propio, en cuanto a los límites saludables, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Cuáles son quizás como me he salido en el grupo número uno, por si hay alguien del grupo número uno, lo digo, cuáles son esas lealtades familiares inconscientes que estás repitiendo sin darte cuenta, ¿bien? Y también de que una vez que hayas hecho, digamos, todo este trabajito de hormiga, de ok,
estos son mis dones, yo quiero hacer esto, lo voy a hacer así, pero primero tengo que sanar, después trazo el plan y salgo al mundo. Pero en realidad la ecuación no sería en ese orden. Vamos a hacerla en orden. Sería ir hacia adentro, ver qué es lo que tengo que sanar, cuáles son mis habilidades, porque después de sanar te van a aparecer un montón de habilidades, ¿vale? Y esto no se va a dar de la noche a la mañana, se va a dar en un proceso. Yo siempre les hablo de los procesos, porque los procesos son importantes. Pues nosotros nos criamos y estamos, digamos, siendo mal educados en una sociedad que nos hace creer que todo es ya, que todo tiene que ser inmediato y que todo tiene que ser recompensa inmediata y la vida no es así. Entonces cuando salimos al mundo y queremos que todo se dé en el tiempo que nos hicieron creer que se tiene que dar, nos frustramos, nos rendimos y tiramos la toalla. Y los sueños no se cumplen así. No se cumplen ni de la noche a la mañana, no sanamos de la noche a la mañana, no desarrollamos habilidades psíquicas de la noche a la mañana. No funciona de esa manera. Vos tenés que fijarte siempre en los ritmos de la naturaleza. Siempre les digo lo mismo. Yo siento que ustedes tienen conexión con la naturaleza, de hecho. Pero tenés que fijarte cuando vos sembrás cuando vos plantás una semillita, ¿no? Vos pones una semillita, la tapas con tierrita, la cuidas de que el sol no queme, digamos, la tierra ni mate la semilla, entonces la regas, la vas cuidando, vale, eso va creciendo, lleva un proceso. Fíjate en los ritmos de la naturaleza, llevan procesos, ¿ok? Entonces la vida también te va a requerir de esos procesos. Y el hecho de que no se dé ya, como nos están mal educando de esa manera, no quiere decir que no se vaya a dar, ¿ok? Entonces, que sepas que estos son procesos de integración, procesos de aceptación, procesos de sanación y luego de planificación y llevar a cabo algo, ¿vale? Y se te van llegando ahora un montón de ideas que a lo mejor vos decís, bueno, pero yo estoy teniendo un montón de ideas inspiradas ahora, vale. Genial, apuntalas. Anda planeándolo, anda generando, digamos, ahora mismo, ok, me bajo esta idea, lo puedo hacer así, 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 y mañana te va a venir otra idea, lo puedo hacer así, así, así. Yo estuve un montón de tiempo recibiendo un montón de ideas inspiradas hasta que pude empezar a ponerlas en ejercicio, ¿vale? Pero eso no quiere decir eh, que no, que las tires a la basura o que, por ejemplo, que no las lleves a cabo. No, tenés que llevarlas a cabo, pero en su debido momento, ¿ok? Cuando los vayas sintiendo, ¿sí? ¿Quieres salirte una carta de este oráculo? Mira, la importancia de sus sueños. La orientación divina les llega a través del sueño. ¿Ves? Ustedes, tal cual es lo que le estaba diciendo recién, que muchos de ustedes ya están recibiendo este tipo de información. Me encanta cuando mis guías me brindan la información y yo después nada más la confirmo con las cartas. La orientación divina le llega a través del sueño. Aunque no se acuerde de sus sueños, las respuestas aparecen en su inconsciente para ayudarle. Bien, esto es muy importante, ¿sí? Otra. Expresión creativa. La creatividad de Dios se expresa a través de sus acciones, ¿sí? Van a estar, sí, ustedes van a estar recibiendo un montón de ideas inspiradas, pero muchas. Esta carta también quiere salir. Mira, agente o manager, la ayuda de un profesional competente incrementará sus resultados. ¡Wow! Ok, wow. O sea que lo que van a hacer ustedes, money, money, money. Mira, aquí te salió la prosperidad. Te dice, sus acciones entrañan la abundancia. Y acá te dice, abre el corazón al amor. Cuanto más abre el corazón y más amor posee en sus creaciones, más palpable es la energía. Bien, ok, vamos a ver. Sí, también quiere salir esta de acá arriba. Manténgase fiel a sí mismo. ¿Viste que te decía la originalidad de la montaña? Sí, te dicen, no haga concesiones que sometan sus ideas, escuche y siga su voz interior y tenga confianza, ¿ok? No, última por fin, que salga volando, que salte, le pido a mis guías. Ahí salieron 20. Ok, pero es esta. Vamos a ver. Ay, ¿es esta o es esta otra? Ahora me entró la duda.
Vamos a ver. Esta no es. Es una de estas dos. ¿Cuál de las dos? Esta. Curso. El aprendizaje y la enseñanza son una llamada que viene de arriba. O sea, ustedes están sintiendo esa necesidad. Ah, orientación divina. La idea que tiene son, las ideas que tiene son las respuestas del cielo a sus oraciones. ¿Ok? Vale, vamos a dejarla esa ahí también, por algo salió volando. Pero sí, muchos de ustedes están sintiendo eso como de, quiero hacer esto, quiero hacer esto, quiero hacer lo otro, quiero hacer acá, quiero hacer allá. Vale, buenísimo. Pero con tiempo y con estructura, y no todo tiene que ser ya, ahora, en este momento, right now, te iba a decir. Puede ser, digamos, un poquito, digamos, como me dicen a mí mis guías, porque yo también soy full energía creativa, full energía femenina, de intuición, bueno. Y entonces, en mi caso, yo trabajo mucho la energía masculina, así de tratar de poner orden, estructura, ok, decir, bueno, no, priorizo esto, voy por acá, ¿vale? Me trato de mantenerme así porque también siento que me pasa como a vos, de que tengo como mucha energía creativa, como muchas ideas, mucho, quiero hacer esto, quiero hacer lo otro, quiero hacer acá, 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 ¿no? Y eso está buenísimo, pero siempre con un orden y con conciencia, ¿ok? Con conciencia. Por eso es que estás recibiendo tantas ideas inspiradas y tenés ganas de estudiar y de aprender y de compartir y demás. Y eso está re bueno, pero poquito a poco, ¿vale? Y priorizando, ¿ok? Este es un momento en el cual, esta es una etapa que viene, que es una idea, es una etapa de priorizar. Ah, mirá lo que te iba a decir, de priorizar las fuentes. De priorizar la fuente, de priorizarte vos. Vos sos la fuente de toda esta creación, ¿vale? Vos sos la fuente de tu creación. ¡Wow! ¡Qué loco eso que me vino! Sí, eso de que te priorices vos, tu cuidado, y que para poder seguir ascendiendo tenés que acordarte de conectar con esas cositas que te faltan, digamos, sanar, integrar y demás, ¿vale? Pero sí, viene una etapa de superabundancia. De superabundancia, cuando yo hablo de abundancia, automáticamente todos pensamos dinero. En este caso me hablan de prosperidad, abundancia, que se puede traducir en dinero, se puede traducir en amistades, se puede traducir en romances, se puede traducir en cursos, se puede traducir en abundancia de ideas creativas, en abundancia de posibilidades, de soluciones, de alternativas, etcétera, 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 ¿no? La abundancia es como todo, ¿vale? No es solamente dinero, pero sí siento que esto que vos vas a hacer en determinado momento va a rendir mucho fruto económico, ¿vale? Va a rendir mucho fruto económico. Y creo que en tu caso, esta originalidad que vos tenés y que algunos no van a apoyarte en este proceso o te van a decir, o a lo mejor van a desconfiar o te van a apoyar, pero a medias, digamos, con más dudas que certezas. Y va a llegar un momento en el cual les vas a abrir los ojos a los demás eh, y les vas a hacer dar cuenta de que ellos estaban desconfiando por sus creencias limitantes, ¿ok? Entonces, también es una lección para vos de que los demás no es que duden de tu capacidad, sino que dudan porque sus creencias limitantes no les permite ver que hay otras posibilidades más allá, ¿ok? Y sobre todo si son diferentes, originales. Bien. Mensaje entregado para vos el día de hoy, qué mensaje tan hermoso. Me ha encantado poder brindarte esta información. Así que espero que a vos también te haya gustado. Te mando un beso y un abrazo gigante, gigante, gigante. Espero que estés súper bien y nos vemos en la siguiente lectura. Hasta la próxima. Hola, si has elegido la opción número 3, este es tu cristal y esta es tu lectura. Es la cuarta vez que hago esta intro porque me río siempre porque quiero decir, estas son tus cartas, esta es tu lectura, pero es el cristal esta vez en esta opción. Así que bueno, vamos a ver qué es lo que quieren decirte tus guías el día de hoy con este hermoso oráculo de portales. ¿Qué es lo que viene para vos en esta nueva etapa? ¿Qué energía está llegando a tu vida? ¿O qué tenés que tener en cuenta?
Desde ya te digo que son lecturas largas, es decir, no lecturas largas, sino que es información para los próximos meses, ¿vale? En las dos opciones anteriores son información, digamos, como para procesos largos. Así que te voy a estar contando qué es lo que viene, pero de cara a tus próximos meses, ¿sí? Vale, wow, ¡ey, qué hermoso! A ver, dos más por fin. Vale, esta y esta. ¡Ey, qué divino! Mira, te salió en la parte de abajo la carta de la confianza. ¿Ok? Confianza. Esta para mí es como la carta de el loco, ¿no? De saltar al vacío y confiar de que vas a ser sostenida. ¿Bien? O sostenido. Pues bien, acá está mi pingüinito. Hermoso. Me encantan los pingüinos. Vamos a ver. A pedido de muchos de ustedes, estoy mezclando las cartas acá y ordenándolas adelante de ustedes porque algunos me han estado pidiendo que haga esto delante de la cámara para que puedan ver. Yo muchas veces para ahorrarles tiempo lo hago fuera de cámara y ya luego le hago la lectura. Pero bueno, me lo han pedido, así que yo tomo los, tomo en cuenta sus peticiones. Ok, tuve una interrupción porque se empezó a escuchar una bocina de la calle, así que tuve que interrumpir. Vamos a ver qué otras cartitas quieren salir. Ok, vale. ¡Wow! Ok, ok. Vamos a dejarlo por acá. Carta un poco líder, si se quiere. Vamos a ver. Ustedes son trabajadores de la luz. Bien. Todo este grupo, todo este grupo está conformado por trabajadores de la luz, ¿vale? Que pueden ser semillas estelares o no, pero todos ustedes, todos son trabajadores de la luz. Vamos a dejar el gatito ahí. Ok, les paso a dar el mensaje. Bien. En el caso de ustedes, como les estaba diciendo recién, son todos trabajadores de la luz y son mediums, ¿bien? Que es como la carta, siento que es como yo, que es como la energía líder. Y ustedes vienen a hacer trabajos energéticos. Ese es su propósito del alma. Cada uno lo va a emplear de manera diferente y en lugares totalmente diferentes, ¿ok? Pero todos ustedes son trabajadores de la luz y son mediums. Algunos van a decir, no, no, yo no soy medium, pero sí, sos medium. Y te vas a estar dando cuenta en breve. Y es muy loco porque fíjate vos que en la primera carta el barco ya zarpó, ya salió de viaje. Es un viaje, digamos, para la unión, sí, como para hacer una etapa de reintegración de ustedes mismos. Fue un viaje, digamos, bastante poderoso, ¿vale? Para ustedes de manera interna, ¿ok? Ustedes ya vienen en un proceso de cambio desde hace tiempo, ¿sí? Desde hace bastante tiempo. Y están llegando, fíjense que están al final del viaje, porque acá hay otro barco y les dice que están al final, ¿vale? Están, digamos, ya llegando al final, al otro lado. Bien, están llegando a destino. Y ese nuevo destino es un nuevo mundo, es una nueva conciencia, les iba a decir, es un nuevo mundo, es una nueva percepción de la realidad. Es empezar a ver digamos, la realidad de una manera totalmente diferente, de una manera totalmente abundante. Es como que antes, digamos, antes de que ustedes se animen a emprender este viaje, estaban viendo una realidad que no les gustaba, que no les servía, que no les llenaba el corazón. ¿Vale? Y ahora la realidad, digamos, lo que ustedes van a ver, las nuevas vistas son totalmente diferentes, son totalmente positivas, ¿ok? Así que es divino lo que viene para ustedes. Les voy a pasar a transmitir los mensajes de todos estos chakras. Estos chakras, perdón, porque estoy viendo que hay uno, dos y tres chakras. De todas estas cartas les quería decir.
Y me di cuenta de que eran trabajadores de la luz cuando salió esta primera carta que les habla de talleres y seminarios, porque les dice, seminarios, conferencias y talleres forman parte de tu propósito espiritual. Atrévete a enseñar y aprender, ¿ok? Es decir, que ustedes van a estar compartiendo mucho, mucho con los demás, ¿ok? Van a estar teniendo también sanaciones y equilibrios energéticos, equilibración energética, ¿cómo sería? Sí, bueno, sanación y balance energético está, ahí me salió, en estos tres chakras. En el segundo chakra les dicen, eres muy sensible a los productos químicos, a los alimentos procesados. Respeta tu sensibilidad y evita hábitos, situaciones y relaciones dañinas. Algunos de ustedes puede que se hayan encontrado, y me he encontrado bastante con muchas personas, yo inclusive, que después de la luna llena en Escorpio, muchas personas han estado fatal del estómago. A lo mejor a vos también te pasó, te has encontrado como muy cansado, y es por esto, es porque te estaban pidiendo que reajustes, digamos, tu forma de comer, tu forma de cuidarte, tu forma de balancear tu energía desde la alimentación, desde los productos que te pones en el cuerpo, ya sea maquillaje, cremas, perfumes, lo que sea, ¿no? Todo lo que pones en tu cuerpo, ¿ok? Ya sea en ingesta, digamos, por ejemplo, tomando determinadas bebidas mira, me viene ahora, o fumando o bebiendo alcohol o la alimentación también propiamente dicha o cualquier otro tipo de sustancia que consumas. Perdón, tuve que hacer un pequeño corte porque se escuchaba ruido de fondo. Te dicen que esas sustancias que vos sabés que son nocivas para tu salud y lo venís sintiendo bastante este último tiempo, ya sea porque, por ejemplo, si fumás, no sé, te sentís, digamos, que te falta el aire o que tenés tos o tenés catarro o cosas así, o la alimentación que te da reflujo, que te da acidez, no sé, que estás mal de los intestinos o que tenés, por ejemplo, a lo mejor utilizás muchos maquillajes y sentís que tenés, no sé, la piel como con muchos granitos o cosas así. Y es porque o tomás alcohol y lo mismo, estás mal del hígado o etcétera, etcétera. Es para que hagas es como un llamado de atención, si fuera como un toque de tus guías, esta lectura de decirte, hey, es hora de dejar ya, digamos, eso que te hace mal, porque en tu nueva realidad, en tu nuevo mundo, en tu nuevo nivel de conciencia, en esta nueva conciencia, digamos, que tenés, en todo este conocimiento, digamos, que has adquirido este último tiempo de tu vida, ya es como que eso no va. ¿Me entendés? Ya no va, porque vos sos mucho más inteligente, digamos, sabes que eso ya no va. Entonces, erradicalo, cambialo, hace cambios, ¿vale? Es muy importante. Bien, siento que algunos de ustedes consumen sustancias que no deberían. Cuando digo sustancias que no deberían, no es porque yo sea Madre Teresa de Calcuta y esté haciendo, digamos, acá no sé, qué sé yo, haciéndome la santa, pero la verdad es que si pueden dejar, digamos, por ejemplo, de consumir ciertas cosas, les va a venir muy bien, ¿vale? Me hablo de marihuana y otro tipo de sustancias que no les favorecen, ¿vale? Y que no les favorecen y que algunos de ustedes a lo mejor hasta las consumen para poder tener experiencias místicas y les dicen que no las necesitan. Así que un toque especial de atención para esas personas. Bien, les hablan de libros. Tu misión en la vida incluye escribir, leer, editar o vender libros sobre la espiritualidad. Wow, esto es para las personas que les gusta, que tienen por ejemplo blogs o que están escribiendo o que editan o que... Sí, esto es un gran llamado de atención. A lo mejor ni siquiera se han planteado la posibilidad de escribir un libro y esto es un super sí, ¿ok? Para que lo hagan. Quinto chakra, el chakra de la comunicación. Los ángeles te ayudan a expresar tu verdad, ¿vale? Expresar tu verdad de esta manera, enseñando. Vos viniste a transitar sin duda una vida, digamos, con varios obstáculos, ¿vale? Te lo has planeado así, te lo has planteado de esa manera
antes de reencarnar. ¿Por qué? Porque vos necesitabas experimentar todo eso y aprender de todo eso para poder compartir con los demás a través de talleres, seminarios, ¿vale? Y a través de libros, ¿ok? Entonces tenés que animarte bien a compartir, ¿sí? Animarte porque forma parte de tu proceso. Bien, tercer chakra, ok. Eres un ser poderoso y encaminas tu vida de forma correcta. Es una súper señal de un súper sí, de que vas por el lugar correcto, de que tenés que seguir por ahí. Solamente te dicen este toque de atención, ¿vale? De cuidar el tema de sustancias tóxicas o alimentos que sabes que te hacen mal, o de no comer tanto, digamos, como tan hiperprocesado, viste, de esas cosas, ¿no? Eh, Porque, sí, eso, yo creo que es más, eh, es como que siempre podemos ajustar algo, sí, me parece que es por ahí. Luego la última carta te dice animal de poder. El animal espiritual que te guía es tu ángel de la guarda y te ayuda en esta situación. Yo esta carta la entiendo para dos lados. Primero, que este es como un mensaje, una señal que viene por parte de tu ángel de la guarda, ¿ok? Esta lectura, sí, en general. Pero también que muchos de ustedes tienen animales, que es animales, mascotas, gatos, perros, tortugas, lo que sea. Zarigüeyas iba a decir, no sé por qué me salió eso. Rarísimo, pero me iba a decir eso. A lo mejor algunos de ustedes sí tienen. Son animales de poder de ustedes, ¿vale? Muchos son rescatados, me viene. Que muchos de esos son rescatados. Son animales que vienen a acompañarlos, ¿vale? A procesar las energías, a proteger las energías. Unos como sanadores, otros como protectores, ¿vale? Pero sí. Wow, qué loco. Las zarigüeyas, me encantó. No sé de qué me vino esa idea. Me lo habrán dicho a lo mejor. Vale, pues bien. Te ha salido Uriel. Te dice emociones, curación, devoción, integración. ¿Sí? Ok. Vamos a ver qué más. Sanación energética. Uy, acá se me traspapeló otra. Sanación energética. Holismo, bienestar, prosperidad y vitalidad. La siguiente. Ten confianza. Fuerza, equilibrio, preparación y tranquilidad en esta otra carta. Y en esta te dicen transición laboral. O sea que este puente es por una transición, cambio, emoción, oportunidad, progreso. Muchos de ustedes se van a estar animando a ir por sus sueños, a ir por hacer eso que su corazón los viene llamando. Y me estoy pensando en algunas personas en este momento, personas que están en la membresía y que sé que se encuentran en la misma situación, y de personas que están en el grupo de WhatsApp que sé que se encuentran en esta situación. Me vinieron algunas personitas a la cabeza. No voy a decir nada, pero sí, me vinieron unas cuantas personitas a la cabeza. Una en especial, pero bueno, vamos a ver. Em, sí, total. Todo está bien, te dicen 444, protección energética, bueno, protección en general, tranquilidad, apoyo, orientación y supervisión. ¿Sí? Está siendo apoyado, está siendo acompañado por la divinidad, ¿ok? A muchos les falta muy poco para que esta transición se dé, ¿ok? Esta transición laboral se dé, ¿ok? Para que puedan empezar a hacer esto que vinieron a hacer, a poner sus dones al servicio. Por eso les dije automáticamente, ustedes son trabajadores de la luz sin duda alguna. Y algunos... a ver, ya vienen sintiendo, digamos, estas señales. Zadkiel, el color violeta. Destino, orgullo, conciencia, perdón. ¿Vale? Sí, esto... Mirá, salió el relojito, qué curioso. El relojito y el mundo. O sea que es cuestión de tiempo para que esto se... Es cuestión de muy poco tiempo. Por eso en esta carta se ve la carta de el fin, que ya estás al final del recorrido de esta transición. Para muchos se va a dar mucho más rápido de lo que creen y de una manera totalmente inesperada.
Jofiel, el color rosa, compasión, autocuidado, simplificación y belleza, de ponerle amor a la situación, ¿sí? Y de ponerle amor a este proceso de sanación y de integración que están transitando. Esta carta la di por sentado y no la leí, no me di cuenta antes. Tienen la habilidad natural de conectar con seres queridos que han fallecido. Muchos de ustedes están recibiendo guía por parte de sus ancestros, ¿ok? Señales, guía, consejos, información en los sueños. Algunos no se acuerdan, saben que soñaron con tal o X persona, o X alma, mejor dicho, pero no se acuerdan de qué. Y es porque así tiene que ser. No tienen que acordarse, tienen que confiar de ese proceso, ¿vale? Última, a ver si quiere salir una más. Quiere salir una más de este otro oráculo. Respeta los sentimientos intuitivos, tu cuerpo está captando mensajes divinos. O sea que esto es una confirmación de esta carta, de que ustedes están teniendo, esta carta también quiere salir, de que ustedes están teniendo, sí, y esta también. O no, esta no, es otra. Ustedes están teniendo dolencias en el cuerpo, malestar en el cuerpo y no se están haciendo caso. Y vienen recibiendo señales desde hace mucho tiempo, ¿vale? Y no se están haciendo caso. Te dice, ¿has pedido ayuda a tus ángeles con este tema? Los ángeles quieren ayudarte con esta situación, pero antes necesitan tu permiso para poder intervenir en tus elecciones de libre albedrío. O sea que esto es una cuestión tuya, interna tuya, de querer cambiarlo y tenés que decirle a tus guías que les das permiso para que puedan actuar en tu nombre y para que puedan ayudarte en este proceso de sanación, ¿vale? De tu cuerpo. Bien. Te hablan también de bailar y cantar. Exprésate, despierta tus sentidos psíquicos a través de la magia de la música y del movimiento, ¿vale? Te invitan a moverte y a divertirte más. ¿Sabes qué? También es como que me viene la idea de que a jugar más, ¿ok? También los dones son una responsabilidad, porque es cierto que son una responsabilidad, pero también no tiene que ser algo todo tan rígido, todo tan cuadriculado, es como, sí, como tan serio, ¿no? Sino que también es jugar, es divertirse, es charlar con tus guías, hacerles preguntas, darles permiso para recibir las señales, las respuestas, la ayuda. Que sea más divertido, ¿vale? A ellos les encanta que sea más divertido. Y de hecho nos incitan un montón a divertirnos en el proceso. Porque eso también nos eleva la frecuencia, nos mantiene más optimistas, más nos ayuda, digamos, a que baje mucho, a poder conectar con más facilidad y a que baje más información. Entonces no tiene que ser todo tac, 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 cuadriculado, ¿no? Así que bueno, eso, te invitan a disfrutar de ese proceso y te invitan a que te diviertas durante ese proceso y esta transición que estás teniendo, ¿ok? Así que bueno, eso es. Este es el mensaje para vos el día de hoy. Espero que te haya gustado, pero por sobre todo y ante todo que te haya servido. Te mando un beso y un abrazo gigante, gigante, gigante. Espero que estés súper bien. Y si todavía te llama algo de alguna otra lectura, puedes ir porque a lo mejor tenés algún mensajito que tenés que recibir, ¿vale? Mensaje entregado. Nos vemos en la siguiente lectura. Hasta la próxima.